queridos hermanos. Una vez más los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y paz de nuestro Señor estén sobre cada uno de ustedes, bendiciendo sus hogares, bendiciendo su entrada y su salida. El día de hoy yo quería compartir con ustedes la lectura que tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos 1, 9 al 11, titulada El bautismo de Jesús, que ya le hemos tenido oportunidad de compartir, pero en esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que Dios me mostró, algo diferente, porque la palabra siempre refleja de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a leer el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Algo que podemos rescatar de este pasaje y algo sobrenatural es cuando los cielos comienzan a abrirse. Pero yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez tú que me escuchas o me ves a través de este video, has llegado a la conclusión de que pareciera que los cielos se te han cerrado? A veces, de repente, has luchado tanto en la vida que no se logran cumplir tus objetivos, de repente calificar para un buen trabajo, de no tener una buena relación familiar y ves que esto no funciona. Cuando estas cosas ocurren en la vida de los seres humanos, la vida deja de ser divertida y se convierte en un sufrimiento diario constante. Incluso hay muchas personas que, cansadas de este tipo de vida, quieren terminar con ella. Y los seres humanos, todos, sin distinción alguna, vamos a pasar por este tipo de experiencias. Experiencias buenas, experiencias negativas, malas. Y la pregunta es por qué las personas tenemos que pasar por este tipo de situaciones. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual el ser humano pasa por este tipo de experiencias? Toda persona, lo que tenemos que entender es que toda persona en este mundo es una criatura creada por Dios para cumplir un propósito específico, un propósito de vida específico dado por Dios. Y el problema se inicia cuando nuestra vida va en dirección contraria a los caminos que Dios ha propuesto para nosotros. Y cuando esto ocurre en la vida del ser humano, cuando nuestros caminos son diferentes a los caminos de Dios, inevitablemente los cielos se cierran. ¿Y qué significa en todo caso tener los cielos abiertos? Tener los cielos abiertos significa tener libre acceso a todo lo que está pasando en el reino celestial. Es contemplar la gracia y la misericordia de Dios constantemente en nuestra vida, contemplar la abundancia de Dios, tener el respaldo y la autoridad que Dios da a su pueblo, tener el favor de Dios. Es vivir constantemente en su presencia. Es ver descender las bendiciones de Dios no solamente para tu vida, sino para tu casa, para los tuyos. Aunque estemos padeciendo y pasando problemas o circunstancias difíciles, es poder experimentar esa presencia en nuestra vida de que Dios es fiel, de que Dios está con nosotros en todo momento y que Él nunca va a cambiar. Y de este corto pasaje nosotros podemos desprender lo siguiente: Jesús tenía los cielos abiertos. ¿Y cómo ocurre esto? La palabra dice que Jesús desciende hacia el Jordán donde estaba Juan bautizando, pero cuando Jesús va, tiene que recorrer un largo camino para llegar hasta donde estaba Juan. Y en ese largo camino él tiene que descender en obediencia para ser bautizado. Jesús dice la palabra que mientras era bautizado él estaba orando. Para que Jesús tenga los cielos abiertos significa que la oración formaba una parte trascendental en ese camino de apertura hacia esos cielos abiertos. Quizás este pasaje no lo refleja, pero en los pasajes paralelos, como el de Lucas 3:21, podemos ver que cuando estaba orando dice que el cielo se abrió.
Otro punto que tenemos que tener en consideración en este pasaje es que había un acto de obediencia de parte del Señor. Jesús no tenía pecado alguno. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, pero Jesús descendió hasta el Jordán por obediencia. Y la obediencia es parte fundamental para la apertura de los cielos. Y por consecuencia de todo esto, los cielos fueron abiertos. Y es por eso que Jesús tenía el respaldo de Dios. Es por eso que él pudo llegar a la cruz, no antes, sino en el momento oportuno, en el tiempo señalado por Dios, porque a Jesús lo querían matar de que inicia el ministerio. Él pudo haber llegado a la cruz antes, pero por ese respaldo que Dios tenía, él no llegó a la cruz antes, sino en el momento oportuno. Podemos ver que esa apertura de cielos en su vida producía toda una sabiduría que no podía ser refutada por ningún líder religioso en aquella época. Tenía tanto poder el Señor que él tenía poder sobre la tormenta para calmar los vientos. Los demonios se le sujetaban. Hemos visto en su recorrido durante su ministerio cómo él expulsaba demonios y cómo los demonios se le sujetaban. Cómo él tenía el poder de la resurrección, como es el caso de Lázaro, 4 días muerto y el Señor lo saca de la tumba. La muerte no tenía poder sobre el Señor. Durante su ministerio, los milagros lo acompañaban constantemente. Vemos que cómo se manifiestan los cielos abiertos. Cuando Pedro tenía que pagar impuesto y Jesús también lo manda a pescar a Pedro. Y sacó una moneda para pagar los impuestos. Es decir, la bendición de Dios, los cielos abiertos, abarca muchas áreas de nuestra vida. Nuestra obediencia abre los cielos. Abre los cielos y bendice cada área de nuestra vida. Incluso nuestra economía, el área espiritual. En Apocalipsis 3:7, Juan nos dice lo siguiente. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa todo esto? Cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Y cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. Solo el que tiene la llave es aquel que puede abrir y cerrar las puertas. Y la conclusión de todo esto es que Dios tiene las llaves para abrir y cerrar puertas en nuestra vida. Lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Ahora, pensemos en esto. Si una puerta está cerrada y queremos abrirla sin tener la llave, ¿cuál es el método para querer abrir una puerta sin contar con la llave? La conclusión es que trataremos de utilizar la fuerza humana. Y no importa cuánta fuerza humana utilices para intentar abrir las puertas del cielo, y no lo podrás lograr. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que quien tiene las llaves para abrir las puertas del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder abrir las puertas del cielo para mí? Y la respuesta es muy simple, de la misma manera en que Jesús lo hizo. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y podemos apreciar que en ese modelo a seguir, la obediencia fue parte fundamental en la vida de Jesús. Jesús fue bautizado y descendió el Jordán. Y la palabra Jordán tiene una connotación muy interesante. Dice implica descenso e implica muerte. ¿Y qué significa esto? Que Jesús, cuando desciende hacia el Jordán para ser bautizado, el Jordán representa la muerte. Representa la muerte donde Cristo ofreció su vida. Y esto también a la vez representa el punto de partida de nuestra fe. Ese bautizo de Jesús representa su muerte en la cruz. Y cuando Él fue bautizado, los cielos se abrieron. ¿Qué cosa quiere decir todo esto? Pues, ¿cuándo es que los cielos se abren para una persona? Los cielos se abren para una persona cuando nuestro camino va hacia la cruz. Porque la cruz representa la muerte de nuestros pecados.
representa un encuentro y un cambio trascendental en nuestra vida. La muerte representa pedir perdón por nuestros pecados, lo cual incluye un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Porque por la sencilla razón de que el pecado cierra los cielos. Tu pecado y el mío cierran los cielos. Y lo único que puede abrir los cielos es la sangre de Jesús derramada sobre nosotros, limpiando nuestros pecados. Y a partir de ese momento en que nosotros asumimos nuestra culpa por los pecados y reconocemos y nos arrepentimos verdaderamente, es que los cielos pueden volver a abrirse. Toda persona en el mundo es con un vaso que Dios quiere derramar agua limpia sobre él, pero no la va a poder derramar hasta que ese vaso no esté limpio. De la misma manera, las puertas del cielo no se abren hasta que la sangre de Cristo no limpie nuestro pecado. Y hay algo que tenemos que tener bien claro. Tenemos un enemigo, tenemos el acusador, que va a hacer todo lo posible para que no obedezcamos al Señor. A él no le preocupa si lees la Biblia. A él no le preocupa si vas a la iglesia. A él lo que le preocupa es cuando te acercas a la cruz. Porque cuando te acercas a la cruz, hay un cambio en tu vida. Cuando te acercas a la cruz es porque reconoces que tienes que morir. Es porque tienes que entregar tu vida por completo. A él le interesa que no te acerques a la cruz. Y de la misma manera, como a él no le interesa que te acerques a la cruz, Dios hará todo lo posible para traerte a la cruz y para que tu vida esté llena de bendiciones y los cielos puedan ser abiertos para ti y para tu familia. Nosotros necesitamos los cielos abiertos. Necesitamos los cielos abiertos para poder contemplar la gloria de Dios. Necesitamos los cielos abiertos para poder percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos los cielos abiertos para poder conocer qué tipo de Dios es el que tenemos, para poder aprender a discernir las cosas, no con la mente humana, sino con la mente renovada del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, y para mirar atentamente todo lo que Dios es capaz de hacer por ti y por mí. Tenemos que entender claramente que el cielo abierto trae bendiciones. Hay un pasaje que está en Deuteronomio en el capítulo 28. Te invito a que lo puedas leer posteriormente. Yo he sacado unas conclusiones porque este pasaje titula Bendiciones de la obediencia. La obediencia trae bendiciones para la vida del creyente. Y en el capítulo 28 dice lo siguiente, resumiendo lo que muestra el capítulo, dice: producto de la obediencia, Dios te exaltará y no se exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Seremos benditos donde quiera que estemos. Vas al mercado, serás bendecido. Vas a tu trabajo, serás bendecido. Donde quiera que estés, llevas bendición de Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 28 también, que será bendito el fruto de tu vientre. Tu descendencia será bendecida. El fruto de tu tierra, tus rebaños, tus cosechas serán bendecidas. Dice, será bendecida tus canastas de fruta y tus paneras. No te faltará comida. Y Dios aquí no está haciendo un hincapié, hermanos o pueblos del Señor, estas bendiciones por la obediencia, sí, solo sí, no haya pandemia. Sí, solo sí, no haya pestes. Sí, solo sí, no haya plagas. La bendición de Dios está por encima de todo eso. Y te dice que si tú obedeces a Dios, lo dice claramente, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Dice que será bendita nuestra entrada y nuestra salida. Dios cubrirá nuestra entrada y nuestra salida. Dios nos protegerá. Dios está por encima de todos los problemas que este mundo trae, de todo el caos que el mundo está viviendo, de toda pandemia, de toda plaga, de toda peste. Dios está por encima de todo eso. Y dice lo siguiente, que el Señor vencerá a nuestros enemigos.
¿Quién vence a nuestros enemigos? ¿Nosotros con nuestras propias fuerzas? No, el Señor dice claramente, mía es la justicia, mía la venganza. Dios hace justicia por nosotros. El que vence a nuestros enemigos es el Señor. Y lo dice claramente, si tus enemigos entran por un camino contra ti, saldrán huyendo por 7 caminos, porque la presencia de Dios, porque el ejército de nuestro Señor están trabajando a favor nuestro. Eso significa ser bendecido por el Señor. También Deuteronomio 28 dice que nos asegura bendición en todo lo que hagamos. ¿Tienes proyectos de vida? ¿Tienes planes a futuro? Si tú eres obediente a Dios, dice, en todo lo que tú hagas, encontrarás bendición. Y tus graneros se llenarán. El Señor nos confirmará como su pueblo, como ese pueblo santo apartado por Dios. Y el mundo verá, a través de nuestro testimonio, que seremos ese pueblo elegido por el Señor. Y el mundo quedará asombrado, porque a pesar de las pruebas, a pesar del caos que está viviendo, el pueblo de Dios seguirá siendo bendecido. Y el Señor dice, dará prosperidad, bendecirá tu descendencia y cosecharás en abundancia. Tremenda palabra que encontramos en el Antiguo Testamento. Yo te invito a que tú puedas leerla más detenidamente. Claramente el título dice bendiciones de la obediencia. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos por Dios. Y muchas veces hemos pedido que oren por nosotros. Pero hoy día, en esta mañana, Dios nos está mostrando esa llave que trae bendición para tu vida. Es bueno que oremos unos por otros, pero la bendición inicia cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú decides confiar en Dios, cuando tú verdaderamente te has arrepentido y tu vida ha dado un cambio total, cuando reconoces que tu vieja naturaleza es la que te estuvo llevando al caos y te alejó de la presencia de Dios y estás haciendo un nuevo cambio de rumbo mientras tú no estés en los caminos del Señor. Mientras tú no obedezcas lo que la palabra hoy te demanda, no esperes recibir bendición de Dios. Porque en este claro ejemplo que Jesús nos está mostrando a través de su bautizo, nosotros podemos ver cómo los cielos pueden ser abiertos en nuestra vida. Pero algo más. Malaquías 3, 10 y 11 nos dice algo más. Algo más que causa temor y causa pavor en muchas personas, al momento de ofrendar, al momento de diezmar. Dice Malaquías 3, 10 y 11, dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El Señor te está invitando a que lo pruebes, a que no tengas temor de ser un hijo de Dios agradecido y de traer tu ofrenda al altar, y de traer tu diezmo al altar, para que tus graneros y tu casa sea totalmente bendecida. El Señor abrirá la ventana de los cielos. Es promesa de Dios. Es la palabra bendita de Dios que en esta mañana viene siendo confirmada. ¿Quieres bendición de Dios? Comienza obedeciendo su palabra. ¿Quieres bendición de Dios? Comienza buscando su rostro. ¿Quieres que tu descendencia sea bendecida? Comienza obedeciendo a Dios. ¿Quieres que tus graneros estén llenos? Que todo lo que tú te propongas hacer traiga bendición, pues comienza obedeciendo a Dios, buscando el rostro de Dios, y Dios abrirá la ventana de los cielos para ti. Y estas escrituras no solamente hablan de la prosperidad financiera, sino que la apertura de los cielos va mucho más allá. Incluye recibir favor y protección divina en lo natural y en lo espiritual. Dice, Él también, dice, reprenderá por vosotros al devorador y evitará que el enemigo actúe en contra de ti.
Entonces estamos viendo como conclusión que la obediencia y la humildad abren los cielos. El mejor ejemplo de obediencia y humildad lo tenemos en Jesucristo, en esta palabra que Dios nos está mostrando el día de hoy. En Marcos 1:10, y luego cuando subió del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando Jesús mostró obediencia, Dios abrió la ventana de los cielos. Tenemos los cielos abiertos cuando somos personas íntegras. Y una persona íntegra significa una persona honesta, una persona que está dedicada a hacer buenas obras, una persona que en todo momento hace lo correcto delante de los ojos de Dios y de los ojos del hombre. Hace lo correcto. En Hechos 7, 55 y 56 tenemos esta lectura que nos habla acerca de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban fue el primer mártir, fue aquel que murió apedreado, sin temor de predicar el Evangelio de Dios. Ofrendó su vida, y lo que le dio esa fortaleza para continuar en esos últimos instantes de su vida fue ver los cielos abiertos, fue contemplar la gloria de Dios. Qué hermoso es que tú y yo, por medio de nuestra humildad, por medio de nuestra obediencia, por medio de esa búsqueda constante del rostro de Dios, podamos contemplar con nuestros ojos humanos cómo los cielos se abren, cómo la gloria de Dios se manifiesta sobre tu vida y nuestra vida, cómo la gloria de Dios trae bendiciones para todos aquellos que nos rodean. Y también tenemos lo siguiente, tenemos los cielos abiertos cuando somos personas de oración, cuando tenemos una estrecha e íntima comunión con Dios. No pidamos bendición si no somos personas de oración. No pidamos que los cielos se abran en favor de nosotros cuando no eres una persona que busque el rostro de Dios. En Hechos 10, 9 al 11 dice lo siguiente. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino, un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Cuando Pedro oraba, también pudo contemplar cómo los cielos eran abiertos. La palabra de nuestro Dios hoy día, hermanos, que Dios nos está trayendo en esta mañana, nos está animando a tener los cielos abiertos. Y por lo tanto, no tenemos excusa, porque ya sabemos lo que debemos de hacer. Hoy la palabra se está revelando en nuestra vida. Nos está diciendo cómo tú y yo podemos tener los cielos abiertos a favor nuestro. Ya no hay motivo alguno para no hacerlo. Ya no es por desconocimiento, simplemente porque no queremos obedecer. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, definitivamente, hermanos, los cielos se cierran. No pidas que se te abran los cielos cuando hay desobediencia. Por lo tanto, en ese día tenemos que volver nuestra mirada a Dios. Tenemos que reconectarnos con ese Dios amoroso. Tenemos que perseverar en la búsqueda incesante de Dios. Tenemos que inquirir en su santo rostro, en su santa presencia. Tenemos que reconocer nuestra condición humana delante de Él, nuestras limitaciones delante de Él. No debemos de dejar de perseverar en buscarlo, porque Él en su inmenso amor y misericordia abrirá los cielos para ti y para mí. Dios te está esperando con los cielos abiertos. Para eso, hermanos, tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que buscar el rostro de Dios. No pidamos bendición a través de otros. Dios te está mostrando en este día las llaves que abren los cielos a favor de ti. No podemos forzar, humanamente hablando, la apertura de los cielos, porque aquel que cierra los cielos
es aquel que también los puede abrir. Y Dios nos está invitando en este día a cada uno de nosotros, a su pueblo, a volver a Él, a volver a dirigir nuestra mirada y a recordarte que no hay pandemia alguna que pueda retrasar la bendición que Dios tiene para ti. Solamente quiere que le busques, quiere que le ames, porque todo aquel que ama a Dios es aquel que obedece sus mandamientos y hace todo lo que el Padre desea que haga. Hermano y hermana, en esta mañana yo te invito a que busques el rostro de Dios, a que puedas contemplar la gloria de Dios en tu vida, a que puedas vivir la vida de otra manera, una manera optimista, sabiendo de que la presencia de Dios te acompaña, sabiendo de que Dios bendecirá a tu descendencia, sabiendo que Dios cuidará tu entrada y tu salida, y Él se encargará de tus enemigos. Él se encargará de todos aquellos que te afligen, de todos aquellos que te quieren hacer la vida cuadritos. Dios se encargará. ¿Por qué? Porque tú has aprendido a buscar su presencia. Porque tú, dentro de tus prioridades, la número uno es buscar la presencia de Dios en tu vida. Y porque tu casa encontrará salvación, porque tú proclamarás en tu hogar que Dios es el Señor. Dios te bendiga en esta mañana y los guarde por siempre. Bendiciones.